revelado, los 7 encuentros escalofriantes de un repartidor maldito en la noche EMBRUJAD a las calles de la colonia San Juan lucían como un laberinto de sombras y luces tenues. Luis, un joven repartidor de pizzas, tomó una respiración profunda mientras se preparaba para comenzar su turno nocturno. Su corazón latía acelerado, no solo por el peso de las cajas que cargaba, sino por la desesperación de sostener a su familia en un barrio donde la paranoia flotaba en el aire como un humo irrespirable. Los faroles parpadeaban, creando un ambiente que era tanto familiar como aterrador. Mirando desde la puerta de su hogar, sintió la desconfianza de sus vecinos hacia la policía, que en lugar de protegerlos, era vista como una sombra de corrupción. Al salir de casa, Luis sintió una extraña inquietud apoderándose de él. En su primer pedido, se encontró con un hombre en la esquina. Su aspecto era normal, pero su mirada esa mirada. Los ojos del desconocido eran desorbitados, como si la locura estuviera a punto de salir de su cuerpo. Cuando el hombre se acercó, murmuró algo sobre sombras que acechaban en la oscuridad. Sin poder evitarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Sin embargo, empujado por la prisa, decidió ignorarlo y siguió su camino. A medida que avanzaba la noche, un sentimiento de opresión se asentó en su pecho. Su teléfono vibró varias veces, y al revisar los mensajes, la sangre se le heló. No confíes en los rostros conocidos, decía uno de ellos. La mente de Luis se aturdía, intentando racionalizar lo que no podía ignorar, pero el miedo empezó a infiltrarse en cada rincón de su mente cansada. No puede ser que alguien quiera hacerme daño, pensó, pero cada paso que daba por esas calles le decía lo contrario. Ese mismo temor se palpó en cada interacción que tuvo con sus vecinos. Una mujer cariñosa lo invitó a entrar, solo para cambiar su tono de voz y mirar por la ventana, como si algo la aterra fuera. Las risas se convirtieron en susurros, y Luis sintió que cada mirada lo seguía, como si todos supieran algo que él no. Al final de esa noche, llegó a casa sintiéndose más solo que nunca. Cada mensaje en su móvil se volvía más personal, más inquietante. Una noche, encontró una foto de su hijo en la puerta, marcada con la palabra cuidado. La desesperación lo abrumaba. Buscó ayuda, pero su comunidad, la misma que le daba un sentido de pertenencia, ahora parecía un laberinto de engaños. Nadie quería ayudar. En su lugar, una sombra de complicidad y miedo lo rodeaba. Al borde de la locura, Luis se encontró ante un hospital abandonado. Un lugar maldito en el imaginario colectivo. Un grito desgarrador resonó en su mente. Algo lo empujó a entrar. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y una voz interna le decía que lo que buscaban no estaba allí. Pero la curiosidad lo llevó más adentro, donde la desconfianza se convertía en un monstruo tangible. En una esquina, vislumbró una puerta entreabierta. Trepidante, se acercó, y dentro encontró algo aterrador, un eco del pasado que amenazaba no solo su razón, sino la vida de su familia. Mientras las sombras giraban a su alrededor, Luis se preguntaba si habría alguna forma de salir con vida de esa noche embrujada o el verdadero horror apenas comenzaba. El eco de los pasos de Luis en el hospital abandonado resonaba como un mantra macabro, rebotando entre las paredes desgastadas y sucias. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviéndolo en un abrazo frío y opresivo. Se preguntó si había alguna razón por la que había sentido la necesidad de entrar. Su instinto de supervivencia gritaba que debía salir, pero había algo, una curiosidad insana, que lo mantenía fijo en su lugar. Luz tenue iluminó una escena desgarradora. En el suelo, fracturados, había juguetes viejos, muñecas con una mirada vacía que parecían contemplarlo. ¿Qué historia llevaban cada uno de ellos? Imágenes aterradoras surgieron en su mente, risas infantiles que se transformaban en llantos en la oscuridad. Una puerta chirrió desde el fondo del pasillo, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Volvió a mirar el teléfono, que tembló en su mano. El mensaje parpadeaba y le decía lo que ya sabía: no confíes en los rostros conocidos. Luis se obligó a avanzar. La voz de su razón chocaba con el miedo que lo invadía. En la cúspide de su nerviosismo, tomó una respiración profunda, como si cada inhalación lo llenara de valor. A medida que se acercaba cada vez más a la puerta entreabierta, la sensación de estar siendo observado crecía, y se preguntó qué o quién lo estaba aguardando al otro lado. Se detuvo por un momento,
y con una mano temblorosa empujó la puerta. Al entrar, un murmullo bajo le hizo acalambrarse. Las paredes estaban cubiertas de grafitis grotescos, pero no era eso lo que le heló la sangre. En el centro de la habitación, pulsando en la oscuridad, había una figura. Luis se quedó helado. Un niño, de no más de 10 años, estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha, cubierto de hollín. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban desorbitados, completamente vacíos y perdidos, como si nunca hubieran conocido la luz del día. ¿Buscas respuestas?, preguntó el niño en un susurro que parecía cargar con el peso de sus propios secretos. Luis luchó por articular una palabra, su mente se bloqueaba con la desconcertante certeza de que aquel niño sabía mucho más de lo que podía imaginar. Ellos vienen por ti, por tu familia, por lo que más amas, continuó el niño, cada palabra un puñal que se incrustaba más hondo. No puedes salir de aquí sin saberlo. No hay forma de escapar. Luis miró por encima del hombro, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. El niño parecía absorber su miedo, alimentándose de cada instante de terror que impregnaba el aire. ¿Quién? ¿Quiénes vienen?, preguntó él, la desesperación temblando en su voz. Las sombras que ven, como yo. Nadie está a salvo, respondió el niño ahora con una risa fría y sin alegría. Tú pensaste que tenías secretos, pero ellos ya lo saben todo de ti. En ese instante, una imagen de su hijo apareció en su mente, la fotografía en su puerta como un recordatorio escalofriante. De repente, el sonido de risas lejanías resonó en la oscuridad de la habitación, haciendo que su piel se erizara. «Lárgate de aquí», le gritó el niño, su voz elevándose en un grito agudo. «Si te quedas, te atraparán». Luis retrocedió, tambaleándose, sintiendo la presión del tiempo contra su pecho. Con un último vistazo perturbador al niño que parecía más un espectro que una criatura viva, se dio la vuelta y salió corriendo, la adrenalina impulsándolo a toda velocidad por los corredores vacíos. Pero en su mente, una pregunta urgía: ¿qué sería capaz de sacrificar para proteger a su familia de las sombras que parecían acecharlo? Afuera, la noche lo recibió con un soplo de alivio, pero el aliento de la oscuridad todavía le acariciaba la espalda. Se dio cuenta de que el verdadero juego había comenzado, un enfrentamiento contra lo desconocido, donde cada paso podría ser el último. Y en ese oscuro rincón de su mente, volvió a resonar la advertencia del niño: ellos vienen. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a lo que se avecinaba? Luis se detuvo un momento a tomar aliento, su corazón martillando en su pecho como si intentara escapar. La niebla de la noche se arrastraba por las calles vacías, y cada sombra parecía un espectro danzante esperando a atrapar a los incautos. Su mente, asediada por la advertencia del niño, necesitaba claridad. ¿Qué era eso que venía por él? Se sacudió, disolviendo la pesadez en sus pensamientos, y avanzó decidido por la acera, aunque sensibilidad al miedo lo envolvía como una segunda piel. Al girar la esquina, recordó la notificación del teléfono. Un nuevo mensaje, un recordatorio más de que su familia estaba en peligro. Se sentó en un banco, la oscuridad envolviéndolo de nuevo, y en la pantalla del celular, el pestañeo negro y blanco tembloroso olvidó su propósito momentáneamente. La fotografía de su hijo sonriendo era lo único que le mantenía amarrado a la cordura. «Debo protegerlo», murmuró, sintiendo la angustia apretando su garganta. Pero la pregunta persistente seguía flotando: ¿cómo? La advertencia del niño resonaba más fuerte que nunca en su mente. Ellos vienen. Se dio cuenta de que su hijo, en su inocencia, podría estar más implicado en este juego macabro de lo que podía imaginar. El pánico estalló en su pecho, sin poder resistir más, decidió que debía ir a casa. Mientras se levantaba, algo brilló en la sombra de un callejón cercano. Se acercó, la atracción del destello lo guiaba, y allí, colgado de un viejo clavo oxidado, había un pequeño colgante, un ojo hecho de cristal, opaco, con un brillo inquietante. Se estremeció y, en un impulso que ni él entendía, lo agarró con rapidez. El momento fue interrumpido por un susurro lejano. Una voz, casi melódica, emergió de la oscuridad. «Luis». Él se congeló, el sonido era un eco familiar, pero distorsionado. Al instante, retrocedió, intentando discernir de dónde provenía.
La noche era su cómplice y cada sombra palpable parecía cobrar vida. ¿Quién está ahí?, gritó, pero la voz continuó, fluyendo como un río de recuerdos desgastados. Reconoció a la mujer que amaba, su esposa. En una fracción de segundo, su rostro aparecía y desaparecía en la penumbra, sus labios susurraban su nombre, mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran jugando en un oscuro escenario. Luis, ven a mí, decía la voz, mezclada con risas que parecían resonar desde dos mundos separados. Un temor profundo lo abrumó. Era un juego, lo sabía. A menudo habían hablado de las advertencias sobre no caer en la trampa del acto de lo que parecía familiar. La advertencia del niño cobraba sentido, sin más, Luis cerró los ojos con fuerza y dio un paso atrás. Sin embargo, el susurro persistía, ahora más fuerte, como una tormenta que se avecinaba. No te alejes, ven, resonaron en su mente. La tira de la familia, su amor, su vida, era un llamado irrefrenable. Pero su instinto de supervivencia pujó en contra, al abrir los ojos, se sintió acorralado. Una figura borrosa se materializaba ante él. La mujer ahora era solo un contorno, distorsionado por la oscuridad. Luis giró sobre sus talones, con el colgante todavía en su mano, sintiendo que el aire se tornaba pesado, casi tangible. Las sombras parecían recolectar sus miedos, y el murmullo de la risa envolvía todo a su alrededor. La noche estaba ganando contra él, corrió en dirección opuesta, recordando la advertencia del niño. Las sombras lo persiguieron, alargándose y retorciéndose, buscando anidar su esencia más profunda. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su hijo? Frente a esa pregunta, un grito desgarrador cortó el aire. Era su hijo. Su corazón se detuvo por un instante, Luis se detuvo en seco, la piedra helada en su pecho. ¿Qué pasaría si esa risa no era solo una broma de sombras? Si su familia estuviera más cerca de lo que pensaba, ¿caería en la misma trampa que el niño le advirtió? La incertidumbre apretó su voluntad, y un nuevo mensaje emergió en su teléfono: el precio se paga en almas. ¿Listo para sacrificar? Atrapado entre sus miedos y su amor, supo que la batalla por su familia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de soportar la verdad? La oscuridad ya no era un simple telón de fondo, se había convertido en la protagonista de su pesadilla. Y mientras la risa se desvanecía en la distancia, un escalofrío le recorrió la espalda. El juego no había hecho más que empezar. Luis quedó paralizado, el aire hirviendo a su alrededor mientras trataba de asimilar el significado del mensaje. El mundo a su alrededor se desvanecía, las sombras devorando cada rincón, y el único sonido que podía discernir era el latido asustado de su propio corazón. El grito de su hijo reverberó en su mente como un eco ensordecedor. Sin pensar, desabrochó el colgante de cristal de su cuello y lo sostuvo frente a él. El brillo opaco devolvió una imagen distorsionada de su propio rostro. Se preguntó si alguna vez había tenido poder en sus manos, y si este ojo era su única salvación o simplemente una trampa más. Mientras contemplaba la oscura superficie, la risa se extinguió, pero los lamentos de los perdidos comenzaron a llenar el aire, unidos en un clamor que él no podía ignorar. Esa voz familiar, tan dulce en tiempos de felicidad, ahora le parecía un canto de sirena, llamándolo a un abismo sin retorno. Luis giró sobre sus talones y comenzó a correr, la niebla cerrándose como un ladrón sobre sus pasos. Debo llegar a casa, repetía, aunque la frase carecía de sentido. Las calles se retorcían bajo sus pies. El lugar que antes conoció ahora era un laberinto de horror, las luces de los faroles titilando como un faro que se apaga. En cada esquina, esperaba encontrar el rostro conocido de su esposa, pero solo hallaba sombras, ecos de risas perdidas. Un nuevo grito, esta vez más cerca, atraviesa su interior. Luis echó a correr, el sudor frío deslizándose por su frente. Abrió el teléfono nuevamente, su única conexión con la realidad. Pero la pantalla mostraba un solo mensaje: no hay salida, Luis. Tu familia es parte del juego. Con el corazón en la garganta, llegó a su casa. La puerta crujió cuando la empujó, dejando que la oscuridad entrara como una ola. El ambiente era pesado, cargado de la ansiedad que había dejado atrás en la calle. Hijo, gritó.
La casa le respondió con un silencio sepulcral. Tras un breve titubeo, se dirigió a la habitación de su hijo, cada paso más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que robó el aliento de su pecho. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas como si un pequeño se hubiera levantado en medio de un sueño agitado, y el cuarto estaba en calma, en una calma inquietante. Santiago, volvió a gritar, el eco de su voz vacilante se disipaba sin respuesta. El temor tomó forma a su alrededor, como si la casa misma estuviera compitiendo para mantenerlo atrapado. El colgante de cristal vibró en su mano, recordándole la advertencia del niño. Una visión fugaz cruzó su mente, su hijo riendo, jugando, ajeno a la oscuridad que acechaba. Pero, ¿y si no estaba solo? Un escalofrío recorrió sus paín y percibió un movimiento en la esquina de su visión. Luis se giró lentamente. Allí estaba una sombra, pequeña pero formada, atenta y tranquila. Papá, la voz era dulce, como la miel, pero marcada con una gravitas que no podía ignorar. Era Santiago, su hijo, aunque su rostro parecía desdibujado, como si la oscuridad lo reclamara. Luis dio un paso hacia adelante, pero la sombra retrocedió, su pequeño cuerpo atrapado entre la penumbra. No. No te acerques. Dije que no debes, ellos vienen. El golpe del terror le hizo tambalear. Los recuerdos de la advertencia del niño resonaban nuevamente, ardiendo en su mente como un fuego que lo consumía. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Apenas podía hacerse oír por encima del estruendo en su pecho. Ellos están aquí, y buscan lo que les pertenece. Luis sintió como el mundo alrededor empezaba a desmoronarse, el eco de una risa distante reverberaba, y entonces el colgante comenzó a brillar, intensificando la sombra en toda la habitación. La risa creció, un coro de voces burlonas, tesoros robados de un pasado que creía olvidado. Los ojos de Luis se abrieron en horror cuando comprendió que los muertos no estaban lejos, nunca lo estuvieron. Mientras la risa resonaba y la figura de su hijo se desvanecía, todas las luces se apagaron en un instante. ¿Qué opción tendrás? Ahora, Luis, resonó la voz familiar de su esposa en la oscuridad, y entonces, ambas sombras hablaron en unísono, el tiempo se agota, el sacrificio es el próximo paso. Luis sintió que le cavaban hondo los miedos, atrapado en un juego del que no sabía la verdadera naturaleza. La penumbra comenzó a moverse, abriendo un camino hacia lo desconocido. Por favor, no suplicó, pero la oscuridad ya tenía otros planes, su corazón latía frenético, cada respiración era un grito ahogado, mientras la figura de su hijo se disolvía en el aire. El horror de la verdad le pesaba en la garganta. Ya no había un camino de regreso. ¿Estaba Luis listo para enfrentar lo que venía? Las sombras estaban dispuestas a llegar a un acuerdo, pero el precio, como siempre, era doloroso. La noche avanzaba, y con ella, una decisión mortal. Luis se encontró de pie en la oscuridad, con el eco de las risas resonando entre las paredes, como si la casa misma se burlara de su desesperación. La figura de su hijo desapareció, dejándolo con un frío abrumador, una soledad que desgarraba el alma. Con el colgante en la mano, el resplandor tenue parecía ofrecer una tregua, como un faro en la tormenta, pero también un recordatorio inquietante de lo que había perdido. Santiago, gritó una vez más, su voz temblando, ahogada en el aire denso de la habitación. La respuesta llegó en forma de susurros, ecos de un pasado que él mismo había tratado de enterrar. No te acerques a la luz. La advertencia resonaba, pero la voluntad de Luis era más fuerte que su miedo. Cruzó la habitación y se acercó al armario, la única estructura sólida en medio del caos. Al abrir la puerta, encontró el viejo libro de cuentos de su hijo, las páginas desgastadas y amarillentas, casi absorbidas por lo que creía que eran sombras. Sintió una punzada en el pecho, cada historia contada una vez, ahora impregnada de una tristeza insoportable. Mientras pasaba las páginas con manos temblorosas, una frase clave lo atrapó: las sombras solo buscan ser escuchadas. Esa línea, simple pero penetrante, le hizo darse cuenta de lo que debía hacer. No podía dejar que sus miedos dominaran la situación, no podía perder a Santiago sin luchar. Decidido, cerró el libro y se dio la vuelta. La penumbra parecía agitarse, moviéndose como si estuviera viva, cada sombra dispuesta a devorarle.
¿Qué quieren de mí?, preguntó al aire, su voz firme aunque temblorosa. La respuesta vino en forma de un susurro, como una brisa helada que recorrió la habitación. Todo tiene un precio, Luis. En esta noche oscura, el sacrificio no solo es el tuyo. La verdad se apoderó de él, una nueva dimensión del horror se despegó. Luis sintió que el colgante vibraba con fuerza, como si le instara a tomar una decisión apremiante. Miedo y determinación colisionaron dentro de él, un torbellino de emociones que clamaban por salir. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, la habitación se llenó de un frío extremo. Una figura emergió de las sombras, el rostro con rasgos vagamente familiares, pero distorsionados. Luis, dijo, la voz casi un lamento. No tienes que sufrir, solo cede a lo inevitable. ¿Qué quieres? Luis gritó, su pulso acelerándose mientras el frío se apoderaba de su cuerpo. Déjame en paz. Lo que deseas está al alcance, pero el costo es alto. Una vida por otra, eso es lo que pactan las sombras, respondió la figura, extendiendo una mano como si ofreciera un trato. Cada palabra era un cuchillo en su corazón. Luis retrocedió, pero la figura de su hijo apareció nuevamente, esta vez sonriendo, como si lo instara a tomar el riesgo. El colgante radiaba luz, pero su brillo era cada vez más intenso, cada destello golpeando su mente como un tambor. ¿Qué pasará si acepto? Intentó no dejarse ceder por la desesperación. Tu familia estará a salvo. Pero otro pagará el precio, dijo la sombra con una sonrisa siniestra, era un dilema insoportable. ¿Podría sacrificar a alguien más para salvar a su hijo? El oscuro juego de la vida y la muerte se despegaba ante él, y cada elección se tornaba cada vez más sombría. Algo le decía que no podía confiar en las sombras, pero cada segundo que pasaba solo lo llenaba de más dudas. El frío se convirtió en un rugido ensordecedor, y el aire comenzó a cocinarse con una energía eléctrica. Las paredes de la casa crujieron, como si la estructura misma se retorciera bajo el peso del secreto que amenazaba con destaparse. Luis, hazlo, susurró la figura, no hay tiempo. El colgante brilló intensamente, y él sintió que algo o alguien lo empujaba hacia el acuerdo, hacia la rendición. Pero un grito, agudo y desesperado, penetró en su mente, el eco de Santiago. Papá, no le creas. Luis se congeló. El sacrificio se cernía sobre él, la oscuridad ofrecía un camino, pero empezaba a darse cuenta de que la elección era suya. Tenía que resistir, debía luchar por lo que le quedaba. No lo haré, gritó, apretando el colgante fuertemente. La habitación se llenó de un silencio abrumador, y la figura, adoptando una forma más aterradora, se desvaneció entre las sombras. Sin embargo, el terror no se había ido. La risa burlona reinaba en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Una nueva voz emergió del fondo, una que parecía hacer eco del mismo abismo. Entonces, Luis, te desecharé. De repente, el colgante estalló en una luz deslumbrante. Todo a su alrededor comenzó a girar, y Luis se sintió siendo absorbido por la oscuridad. No, gritó, mientras la luz lo envolvía. Se vio rodeado por una sombra aún mayor, sintiéndose como un barco a la deriva en medio de una tormenta. En su mente, solo una pregunta persistía: ¿era realmente la última oportunidad de salvar a Santiago o el principio de un sacrificio sin fin? La oscuridad rugió de nuevo, y una nueva figura emergió, una que nunca creyó ver. ¿Era su esposa, o el otro lado de su dolor? La luz del colgante brillaba tan intensamente que Luis pudo distinguir el rostro de la figura que se había materializado ante él. Su esposa, María, estaba allí, sus ojos rojos y vidriosos como si hubiera llorado durante mucho tiempo. Pero su expresión era extraña, una mezcla de tristeza y enfado, como si estuviera atrapada en una lucha contra una fuerza oscura. No, Luis susurró con voz apagada. No es lo que piensas. El corazón de Luis se aceleró. Entre la confusión y la esperanza, luchaba por entender la naturaleza de este encuentro. ¿María? ¿Eres tú? ¿Estás viva? La pregunta se avivó entre la mezcla del terror y la emoción. Estoy aquí, pero no puedo quedarme. Un grito desgarrador resonó en su interior, pero Luis ignoró el eco del dolor y le suplicó que no se fuera. La figura de su esposa titilaba como una llama en el viento,
pero la sombra que las rodeaba se hacía más densa. Los pactos se cumplen, la voz antigua resonó nuevamente, desdibujando la realidad. El precio debe ser pagado. Luis sintió que el suelo temblaba a sus pies. La casa empezó a crujir, las paredes parecían querer cerrarse sobre él, pero su mirada se fijó en María. Ella se acercó un paso, una lágrima recorriendo su mejilla. Luis, no cedas. No dejes que la oscuridad te consuma. El frío en el aire se intensificó, y la risa burlona resonó una vez más, resonando en el vacío como una tormenta que no se apaciguará. ¿Qué harás, Luis? ¿Salvarás a tu hijo o dejarás que todo se desvanezca en la nada? Luis se encontraba atrapado entre la luz del colgante, que prometía una salida, y la presencia de su esposa, cada vez más débil. La angustia lo consumía mientras los ecos de los gritos del pasado lo rodeaban, clamando por su atención. No tengo tiempo, pensaba, sabiendo que cada segundo que pasaba podía ser el último. Toma la decisión, la voz retumbó, causando que su pecho se contrajera. Una vida por otra. ¿Qué vale más? Las sombras comenzaban a girar en torno a él, formando figuras indistintas que parecían elevarse desde el suelo. De pronto, un nuevo susurro cortó el aire. Te escaparás, marcó el eco en su interior. Pero solo te llevarás la tristeza contigo. Santiago. La imagen de su hijo, su risa y sus juegos parciales, recordó la fulgurante alegría de su niñez. La lucha interna se hizo más fuerte. Luis sabía que si se entregaba a la oscuridad, podría perder no solo a Santiago, sino a María también. Luis, su esposa, soltó otro grito angustiado de advertencia. Recuerda quién eres. No dejes que te roben lo que te pertenece. Las sombras podían oírlo, sentían su confusión. Has dejado que el miedo nuble tu visión, pero ahora el momento ha llegado. Decide o sufrirás en soledad. Con el corazón latiendo en su garganta, Luis se aferró al colgante. En su mente se dibujaban las caras de aquellos a quienes amaba, y en ese instante, comprendió que su decisión debía ser más poderosa que el miedo. No me llevaréis, gritó, la voz resonando a través del caos. No me llevaréis a la oscuridad. Dejo mis miedos, dejo mi dolor. La luz del colgante estalló con fuerza y, en un destello de claridad, las sombras se sobresaltaron y comenzaron a retroceder. La figura de su esposa sonrió con tristeza mientras se desvanecía lentamente. Siempre estaré contigo, Luis. Nunca lo olvides. Con un último grito, la sombra que había estado acechando se disipó, pero no fue lo último que sintió. A su alrededor, el mundo comenzaba a desmoronarse, las paredes se despedazaban y la realidad se deslizaba entre los dedos. Luis sintió que caía. La oscuridad lo absorbía, pero sabía que había tomado una decisión. El sacrificio no se había hecho, pero algo no podía permanecer igual, algo tendría que cambiar. Cuando sus ojos se cerraron y la penumbra lo consumió, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría con el precio que no se pagó? Al abrir de nuevo los ojos, Luis se encontró en otro lugar, un pasillo helado que se extendía ante él. Un nuevo horror esperaba, y una sensación de que el verdadero sacrificio apenas comenzaba a desenredarse en el laberinto de una casa condenada. El susurro de su hijo resonó a lo lejos. Papá, ven. Una no menos inquietante realidad se desplegaba ante él, donde el tiempo y las decisiones parecían girar como un torbellino oscuro. Se dio cuenta de que en el fondo no solo luchaba por salvar a su hijo, sino por su propia alma. Luis tomó una profunda respiración. Ahora debía enfrentar el verdadero desafío en su camino y entre las sombras, una figura conocida acechaba. El pasillo se extendía como un túnel interminable, frío y siniestro. Luis sintió como la inquietante sensación de ser observado se apoderaba de él. Cada paso que daba resonaba en las paredes como un eco del miedo, y la oscuridad a sus lados parecía frotarse entre sí, causando que el vello de su piel se erizara. El susurro de Santiago aún resonaba, papá, ven. Pero había un tono en su voz que no reconocía, una mezcla de juego y terror. Santiago, llamó al vacío, su voz temblaba. No había respuesta, solo el cruel juego de la reverberación. Con cada respiro, el aire se espesaba y una ansiedad abrumadora lo llenaba. Sabía que debía avanzar,
pero la idea de dejarse atrapar por esa oscuridad era aterradora. Las luces parpadeantes del colgante ahora pendían de su cuello, lanzando destellos erráticos en el pasillo. Las imágenes de su vida pasaban ante sus ojos como sombras danzantes, los momentos felices con su familia se entrelazaban con imágenes de su esposa desvaneciéndose. Sintió que la angustia lo apretaba, no podía dejar que la oscuridad se impusiera sobre él. Tenía que encontrar a su hijo, siguió caminando, cada vez más adentrándose en la casa, cuando de repente escuchó un crujido detrás de él. Se giró abruptamente, su corazón palpitando con violencia. La figura que había visto antes, la sombra del ser oscuro, ahora parecía cobrar vida. Se alzaba sobre Luis, su forma era borrosa, pero en su núcleo había un brillo rojo que lo inquietaba. Luis, has decidido un camino peligroso, se burló la voz, una mezcla de seducción y desprecio. La luz es débil aquí, así como tu voluntad. Déjame en paz, gritó Luis, viendo cómo las paredes comenzaban a moverse, distorsionándose a su alrededor. Era como si la casa misma quisiera devorarlo. Quieres salvar a tu hijo, pero lo que no comprendes es que solo hay un camino y está empapado en sacrificios, murmulló la sombra mientras se acercaba. Cada decisión que tomes aquí revelará tu verdadero ser. Y con esas palabras, la sombra desapareció. Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras se agachaba. El pasillo se iluminó brevemente y en esa fracción de segundo, vio una puerta al final, una luz titilante emanaba de ella. ¿Podría ser Santiago? La esperanza se encendió en su pecho. Corrió hacia la puerta, sin pensar en el peligro que pudiera acechar, ignorando las advertencias resonantes en su mente. Justo antes de llegar, sintió que alguien lo sujetaba por el hombro. Se dio vuelta, listo para enfrentar otra sombra, pero se encontró cara a cara con un espejo. En su reflejo, vio a un hombre desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. No puedes escapar de ti mismo, rió la figura espeluznante. Cada vez que piensas que dejas atrás tu pasado, surge de nuevo, más fuerte que antes. Luis retrocedió, horrorizado, reconociendo que esa imagen era un eco de su propia culpa, sus miedos más profundos. Sin embargo, no podía dejar que ese horror se interpusiera entre él y su hijo. Rápidamente se volvió y se lanzó hacia la puerta. El aire vibraba con una energía aterradora, pero en su mente una idea brillante comenzó a formarse. ¿Y si el sacrificio que debía hacer no era solo entregar su miedo, sino enfrentar lo que realmente había hecho? Te enfrentaré, gritó, y con cada paso hacia la puerta, reunió el coraje que creía perdido. La luz brilló más intensamente mientras cruzaba el umbral, y cuando lo hizo, la risa burlona resonó una vez más. La verdadera prueba apenas comienza, Luis. A medida que la puerta se cerraba detrás de él, una nueva oscuridad se extendía, y en su mente, una pregunta ecoaba con fuerza inquietante: ¿qué precio tendrás que pagar esta vez para salvar a tu hijo? Inmediatamente, sintió su corazón acelerarse. La verdadera pesadilla estaba a punto de revelarse. El nuevo espacio en el que Luis entró era diferente. Era una habitación vasta que parecía absorber toda la luz. Paredes de un gris oscuro, cubiertas de manchas que parecían formas humanas, inquietantes y distorsionadas. En el centro, una mesa de madera, desgastada, y sobre ella, objetos dispersos, juguetes rotos, una muñeca sin ojos y un reloj detenido, cuya manecilla aún marcaba las 3:33. El silencio en la habitación era pesado, como si la misma atmósfera estuviera conteniendo el aliento. Al avanzar, Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de que cada objeto allí emanara una historia trágica y oscura lo atenazaba. Con cada paso, el eco de sus pisadas retumbaba, molesto y cargado de una tensión palpable. Santiago, gritó una vez más, su voz resonando en la desolación. ¿Dónde estás? En ese instante, un ruido distante atravesó la habitación, un lamento bajo que parecía surgir del suelo. Luis se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Desde algún lugar, el eco de la voz de su hijo volvió a llamarlo, pero ahora era un susurro más desesperado: «Papá, ayúdame». La angustia lo empujó. Se dirigió hacia el sonido, cada vez más intenso, como si la habitación quisiera guiarlo. Al llegar a una esquina, notó una puerta, pequeña y polvorienta,
del color del óxido. Sin pensarlo, la empujó con ambas manos. El chirrido del viejo marco la hizo crujir, como si estuviera despertando de un profundo letargo. Al cruzar el umbral, se encontró en una especie de sótano. Las paredes estaban húmedas y el aire era denso, con un olor a moho y algo más, algo putrefacto. La luz de su colgante apenas iluminaba el entorno, revelando una serie de jaulas metálicas. Luis sintió un nudo en el estómago. Las jaulas estaban vacías, pero no podía evitar pensar en quién había estado allí antes. Luis susurró la voz de Santiago nuevamente, más cerca ahora. Al seguir la ruta del sonido, llegó a una enorme puerta de hierro, cubierta de óxido y hierros retorcidos. Estaba entreabierta, y el aire frío que se escapaba de ella parecía atraerlo. Santiago, estoy aquí, gritó, impulsado por un instinto primitivo de protección. La puerta se abrió un poco más, como si algo desde dentro supiera que su padre lo llamaba. Adentrándose, un espectáculo horripilante se le presentó, múltiples figuras de sombra se retorcían en la oscuridad. La luz de su colgante intentó iluminar el frente, pero las sombras parecían absorberla en lugar de reflejarla. Gritos lejanos resonaban, chillidos de desesperación. Santiago, contéstame. Luis estaba al borde del colapso. La voz de su hijo se había transformado en un sonido profundo, etéreo. De pronto, una figura emergió de la penumbra, frágil y desvanecida. Su rostro era familiar, pero el brillo que antes tenía había desaparecido. «Mamá, ¿dónde estás?», susurró la figura, que con un movimiento se volvió más nítida. Con horror, Luis se dio cuenta de que era la imagen de su esposa, la mirada perdida y vacía. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo una punzada de culpa atravesar su corazón. «¿No estás aquí?». La figura avanzó hacia él, y algo en sus ojos hizo que Luis retrocediera. «Necesitamos tu ayuda, Luis, el precio es solo el inicio». Luis sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. «No. Debo encontrar a Santiago». La habitación empezaba a oscilar y las sombras se arremolinaban alrededor de él, creando un viento helado que le hacía dificultar mantenerse en pie. Las jaulas comenzaron a cerrarse, como si la casa estuviera dispuesta a atraparlo también. «No puedes escapar de lo que has creado», la voz de la figura se unió al eco de su hijo. «La oscuridad siempre regresa, pero esta vez, serás tú quien la traiga». En ese momento, sintió una punzada de claridad. Si su esposa estaba allí, quizás también su hijo estaba atrapado en algún lugar. Era un juego cruel, una trampa emocional que lo mantenía a merced de sus propios miedos. «Haz lo que debas», gritó Luis, enfrentando la penumbra. «Yo no me rendiré». Las sombras se arremolinaron y, en un instante, una nueva revelación atravesó su mente. Había un sacrificio que hacer, un sacrificio que aún no había considerado. «¿Qué deseas, Luis?», resonó una voz profunda. «¿Qué precio pagarás por recuperar a Santiago?». Mientras la oscuridad se cernía sobre él, una inquietante pregunta lo atravesó: «¿Estás dispuesto a perder lo que más amas para salvar lo que aún puedes salvar?». Cuando la respuesta llegó, se daría cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Luis se encontró atrapado en un torbellino de emociones mientras la negrura lo envolvía con su aliento helado. El eco de la voz de su esposa y su hijo resonaba en su mente, entrelazándose con la desesperación que lo consumía. Perder lo que ama. Sus palabras flotaban en el aire, como un mantra sombrío. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Luis, su voz apenas un susurro. El aire se volvió aún más denso, un peso insoportable presionando su pecho. «Lo sabes», respondió la sombra, que comenzaba a tomar forma, como si respondiera a su desesperación. De repente, la figura se asemejaba más a la sombra de una mujer que a una figura conocida. «Siempre lo has sabido». Luis luchó contra la sensación de pérdida que le invadía. El amor por Santiago lo empujaba a seguir adelante, pero el deseo de proteger a su esposa también lo detenía. Se sentía dividido, una marioneta de emociones desatadas. «Santiago te necesita». La voz del ente reverberó en el sótano, llenando cada rincón de la desolación. «Te espera en un lugar donde la luz nunca llega, donde el sacrificio invoca a la redención». Con un grito ahogado,
La imagen de su esposa se desvaneció, dejando solo un eco helado que sacudía su humanidad. Ante esto, Luis sintió un impulso agudo, una necesidad de actuar. Sería su culpa eterna si no hacía nada. Abrió los ojos y observó el entorno, ahora con más claridad. Las jaulas que antes le parecieron vacías, ahora estaban llenas de sombras inquietas, rostros desdibujados que clamaban por ayuda. ¿Debo elegir a quién salvar? Hasta donde llegarías por tu hijo, la sombra se acercó, poniendo una mano fría sobre su hombro. Cada decisión requiere un precio. Su mente se llenó de recuerdos. La risa de Santiago, los juegos compartidos, las noches de películas. La idea de perderlo lo devoraba por dentro. Hacia donde tengo que ir. El aire vibró con una risa helada, como si el mismo sótano se burlara de su angustia. Más allá de esta puerta, está el umbral. La salida que nunca esperaste. Luis titubeó y se dio la vuelta, dispuesto a buscar esa salida. Mientras caminaba hacia la puerta de hierro, las figuras en las jaulas comenzaron a gritar. No lo hagas, Luis. Los ecos retumbaban en su mente. Te arrastrará también a ti. El terror se apoderó de él, pero su determinación se mantuvo firme. Empujó la puerta, que pareció cerrarse tras él, como si la casa se resistiera a soltarlo. El frío se intensificó, un viento gélido lo abrazó al cruzar el umbral. Finalmente se encontró en un pasillo que parecía interminable, adornado con luces parpadeantes que creaban sombras caprichosas. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho. Al caer en la cuenta de que no había retornos, la desesperación se transformó en una urgencia casi primitiva. Santiago, hijo mío, voy a encontrarte, gritó, sintiendo que cada palabra atravesaba la oscuridad como un rayo de esperanza. Repentinamente, del fondo del pasillo, surgió una figura. Luis la reconoció al instante. Papá era la voz de Santiago, llena de miedo y angustia. La figura se movía lentamente, como arrastrándose entre la penumbra. Santiago. Luis corrió, pero algo en el aire lo detuvo. Un susurro lo envolvió, un aviso que resonaba como campanas en su oído. No te acerques, no todo es lo que parece. La figura tembló y se desvaneció un instante, revelando una cara extraña que dominaba el espacio. Con un grito desgarrador, Luis comprendió que había algo más que solo su hijo en aquel lugar. Algo sediento de almas. El pánico lo llevó al límite. Necesitaba elegir, seguir ese camino ilusorio o enfrentar lo que había despertado en la casa. Los muros parecieron cerrarse, y las sombras se acercaban cada vez más, como si quisieran abrazarlo en la oscuridad. Mientras la figura continuaba su travesía fuera de su alcance, la pregunta que resonaba en su mente lo sacudió con fuerza: ¿estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a su propio ser, para salvar a su hijo? De repente, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más me esconderás?, preguntó al aire. La respuesta llegó en forma de risas burlonas, ecos de lo que había perdido. Luis no podía detenerse. La decisión tenía que ser tomada antes de que la oscuridad se lo tragara todo, y entonces, en ese instante crucial, una insólita luz brilló al final del pasillo, como una esperanza en medio del abismo. Pero el verdadero horror se manifestaba a su alrededor. ¿Era realmente una salida o una trampa más? Santiago, gritó, y mientras corría hacia la luz, supo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Luis sintió como su cuerpo fluía entre la luz y la oscuridad, como un barco en medio de una tormenta. La luz que se acercaba parecía prometer un final, pero las sombras lo rodeaban, cada paso que daba resonaba con un eco de advertencia. Santiago, gritó, el sonido de su voz ahogado por la confusión oscura. La luz se tornaba más brillante, y al extender su mano, sintió un tirón en su pecho, un anhelo que lo arrastraba hacia su hijo, pero las sombras intentaban aferrarse a sus pies, murmurando un destino de dolor. No puedo dejarte, murmuró, casi para sí mismo, mientras luchaba contra el miedo que intentaba apoderarse de su mente. De repente, la figura familiar apareció de nuevo ante él. Papá, ven. La voz de Santiago se transformaba en un susurro sombrío. Luis se detuvo, atrapado entre el deseo de acercarse a su hijo y el terror que lo pasaba por encima. No lo haré, se dijo en voz alta, no me llevarás a ti. Las sombras se acercaron,
serpenteantes como serpientes hambrientas, tratando de devorar su determinación. Con un grito profundo que resonó en la oscuridad, Luis dio un paso hacia la luz, entendiendo que no podía seguir dejando que el miedo lo dictara. La luz lo envolvió, los gritos de desesperación callándose a su alrededor. Santiago volvió a clamar, y esta vez no fue un intento de rendición, fue un llamado de lucha. El umbral se iluminó con un fulgor intenso, y el aire parecía vibrar mientras cruzaba la frontera entre ambos mundos. Ahora estaba en un lugar que parecía una mezcla de su hogar y un laberinto de recuerdos perdidos. Las sombras, aunque aún presentes, se resumen en una neblina distante. En esa penumbra diluida, vio a su hijo, tranquilo y con un brillo de esperanza en sus ojos. «Papá», dijo Santiago con voz clara. «¿Por qué tardaste tanto?» Luis sintió como si una ola de alivio inundara su ser. «He venido por ti», respondió, acercándose a su niño cuando las sombras comenzaron a retractarse, abrumadas por la luz que emanaba de su corazón. El niño sonrió, pero sus ojos eran profundos, revelando un abismo de sufrimiento. «Debo advertirte, no todo es lo que parece». La voz de su pequeño parecía cambiar, como si una fuerza oscura intentara mezclar su esencia. «Ellos buscan lo que hemos perdido». «¿Qué significa eso?», preguntó Luis, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus manos. «Lo que más amas, lo que más temen, ven a reclamarlo». La advertencia caló en él, y sintió el agudo recordatorio de los sacrificios que se venían, el eco del niño en el hospital abandonado resonando en su mente. Con el corazón acelerado, Luis se acercó a Santiago y lo abrazó, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. «Nada nos separará de nuevo», prometió, y su amor se convirtió en un escudo contra la oscuridad que se retorcía. La risa burlona comenzó de nuevo, pero esta vez era tenue, como un susurro distante, incapaz de penetrar la barrera de su conexión. Luis miró al horizonte que se extendía ante ellos. Un camino que se bifurcaba en dos direcciones, una apuntaba a la luz, la otra a la oscuridad. «Santiago, ¿estás listo para combatir?» «No puedo hacerlo sin ti». «Siempre estaré contigo, papá», respondió el niño, sus ojos brillando con una confianza renovada. «Juntos encenderemos la luz para todos los que sufren». En ese momento, Luis supo lo que tenía que hacer. El camino hacia la luz era un reto, pero caminando juntos, sintió el cambio en el aire. Cada paso que daban dejaba atrás la penumbra, y la risa de aquellos que habían sufrido a su alrededor se fue apagando, reemplazada por susurros de esperanza. «No te atrevas a mirar atrás», Luis instó a su hijo, mientras apretaba su mano con firmeza. Al llegar al final, la luz brillaba como un sol renaciente y, cuando la cruzaron, un torrente de energía irrumpió en el vacío que los rodeaba. La oscuridad se desvaneció en un susurro, y se encontraron de regreso en la sala del hogar, donde los colores y sonidos de la cotidianeidad parecían desplegarse. La casa estaba llena de vida, y el aroma familiar de la comida casera llenaba el aire. «Estamos de vuelta», exclamó Santiago, y Luis sintió una paz interminable. Todo el horror y la desesperación se desvanecieron, y con ello, las sombras comenzaron a retirarse lentamente. Luis abrazó a su hijo, y juntos respiraron el aire fresco de la supervivencia. Desde aquel día, la casa se volvió un lugar sagrado, reverenciado por los recuerdos y el amor. Y aunque siempre habrá sombras, también hay luz, la que compartieron y a la que se aferrarían juntos como un faro eterno. En medio de su unión, Luis entendió que había pagado el precio de su vida, pero el verdadero sacrificio no era algo que temer. Cerrar el capítulo de terror en su historia significaba abrir uno nuevo, uno que estaba lleno de amor, esperanza, y la promesa de un futuro iluminado. Así, con sus corazones entrelazados, Luis y Santiago caminaron juntos hacia un nuevo amanecer, sabiendo que la oscuridad siempre intentará regresar, pero juntos podrían iluminar incluso las noches más tenebrosas. Hey. Esto no acaba aquí. Si quieres seguir viviendo historias emocionantes, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para ser parte de nuestras próximas aventuras. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y asegurarte de que más personas se unan a la diversión. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más.